En este audio van a escuchar al ingeniero Alejandro Likov, que les explicará el proceso constructivo de un revoque. Es muy importante que vean el proceso constructivo en la bibliografía que les recomendamos, ya que este es solo un audio. Una vez que se limpió la pared y se le quitaron los clavos, los alambres y algunas salientes, procederemos a colocar 2 clavos en los extremos de la pared a una distancia de 20 o 30 centímetros desde el cielo, medidos desde el cielo raso. Entre ellos atamos un hilo que nos permitirá determinar el espesor del revoque a través de un plano que lo podemos llamar plomo, que estará retirado como mínimo 10 a 15 milímetros en cualquier punto de la pared. Se llama plomo a este plano porque es vertical y su verticalidad se la determina con la plomada. Luego controlo acercando o alejando el hilo desde el paramento de la pared hasta conseguir un espesor mínimo necesario, quitando los restos y picando las salientes que molesten para que el revoque no se haga tan grueso. En paso siguiente se agregan otros hilos, obviamente hacia abajo, utilizando el mismo procedimiento y controlando que estén aplomados con respecto al primero. Estos hilos se separarán como máximo 1,30 metros y se debe controlar además que de estar a plomo deben estar a escuadra con las otras paredes. Es decir, que en una pared de 2,60 metros a 2,80 metros tendremos un hilo superior, horizontal, ¿no? Un hilo a media altura y un hilo inferior. El hilo inferior también estará retirado alrededor de 20 a 30 centímetros del piso. Una vez que terminamos la colocación de los hilos, vamos a proceder a fijar los puntos guías o bolines. Al determinar el filo del revoque se colocan los puntos guías o bolines coincidiendo con los hilos y al ras de ellos por detrás de los hilos. Los bolines se los ubica separado a 20 o 30 centímetros de los extremos. Como coinciden horizontalmente con los hilos, vamos a verificar que si los hilos no están separados a más de 1,30 metro, tampoco los bolines estarán separados a más de 1,30 metro en dirección vertical. Los bolines, que pueden ser de piezas de cerámica, azulejos, ladrillos o madera, son piezas de no más de 10 o 15 centímetros que se adhieren a la pared con mezcla, recordamos, al ras de los hilos. Cuando uno coloca un bolín debe verificar que el hilo no quede separado ni siendo desplazado de su lugar por el bolín, tiene que quedar al ras, o sea que el hilo se pueda mover libremente y rozando el bolín. Se los adhiere con mezcla para que puedan mantener su posición y una vez que haya fraguado no se puedan mover. La regla no debe medir más de 1,80 metros, es decir, si como máximo los separamos 1,30 metros, la regla no debería medir más que 1,80 metros. En paños pequeños o cercanos a las aberturas o a las vigas es conveniente colocar líneas de bolines paralelos a los cantos de las paredes, a los ángulos de las paredes o a los
los bordes, a los rasos, para poder trabajar en esos lugares incómodos. Esto habría que graficarlo para poder explicarlo mejor. También pueden servir de guía los marcos de las aberturas. Antes de comenzar los revoques, es importante limpiar bien los paramentos del muro, retirar clavos, alambres, resto de polvillo que puedan impedir que se adhiera bien la mezcla, y los otros que generen irregularidades en la superficie. Recordar siempre que se deben humedecer los muros antes de aplicar los morteros. Debajo del revoque, o sea, en el piso, es conveniente colocar una madera o una chapa para juntar la mezcla que sobre. Se recomienda zarandear bien la arena que se va a utilizar para el revoque, y quitarle todas las impurezas que se puedan ver a simple vista. Consejos a tener en cuenta para ejecutar revoques. Se deben evitar los días con temperaturas extremas. Si hay heladas, demoraría mucho tiempo el revoque en fraguar. Si hace mucho calor, el agua se evaporaría muy rápido y se producirían fisuras por contracciones violentas dentro de la masa del revoque. Si llueve, es conveniente tapar la superficie del revoque para que no se desmorone. Otras cosas que ayudan son humedecer los paramentos y las superficies antes de comenzar a aplicar los morteros. Cuando se revoca, no es conveniente que la pared esté expuesta a un sol fuerte, y mejor si ya hay sombra. Para aplicar los enlucidos es conveniente esperar 2 días antes, 2 días después de haber terminado el jarro. Una vez que están firmes los bolines, se procede a construir las fajas. Se moja la zona entre los bolines y se aplica el mortero que va a conformar el jarro para armar la guía por donde se deslizará la regla, quitando posteriormente el exceso de revoque entre las dos fajas. Se coloca la mezcla de manera que sobresalga el espesor de los bolines, y se debe esperar a que frague o que tire para poder quitar el exceso mediante una regla mediante la regla que la vamos a desplazar o deslizar entre dos bolines. Mojar la regla es conveniente para ayudar a que se deslice más fácil. Si vemos que falta mezcla al pasar la regla entre dos bolines, volvemos a agregar y esperamos a que tire para volver a quitar el exceso. En los esquineros se debe usar una regla bien recta que coincida con las fajas para poder hacer la terminación en el borde de la pared. Ahora deberíamos comenzar a ejecutar los paños. Es conveniente mojar la pared o las superficies donde se van a aplicar los morteros. Se debe realizar el azotado de impermeables en caso de que corresponda. Cuando el revoque tiene un espesor considerable, es conveniente hacer varias capas finas a ejecutar una capa gruesa que puede sufrir caídas o fisuraciones por el espesor que
que va a tener. Al hacerlo en capas finas se debe esperar a que fragüe para aplicar la siguiente. Usando la cuchara se va completando o rellenando el paño entre las dos fajas hasta llegar al cielo raso. La cuchara se usa a la vez como espátula para ir, primero se azota el revoque sobre la pared y después se lo va compactando. Una vez que tiró el revoque o fraguó, se alisa la superficie con una regla. La regla se va pasando desde abajo hacia arriba con movimientos horizontales oscilantes en forma de vaivén. De esta manera se va quitando el exceso que queda en el paño, y cuando vamos llegando hacia el cielo raso retiramos hacia afuera la regla para no dañar el revoque, la parte inferior del revoque que todavía está blanda. El revoque grueso se considera terminado cuando se pasa la regla en cualquiera de las direcciones y se comprueba que no queden irregularidades, tanto salientes como oquedades. Para hacer las terminaciones podemos tener varias alternativas. En caso de que se vaya a aplicar un revoque fino, se debe fretachar y hacer un peinado, es decir, generar unas rayas en la pared que permitan que permitan generar una rugosidad adrede y mejore la adherencia del enlucido con el jarro. Si no se va a aplicar un enlucido, simplemente se hace un fretachado con una regla de madera y posteriormente se lo puede filtrar con un fretacho de goma espuma. También si se va a aplicar revestimientos, tenemos dos maneras de terminarlo. Si el revestimiento se va a aplicar con una mezcla de mortero aéreo reforzado, es conveniente que la superficie quede peinada como cuando se va a colocar un enlucido. De lo contrario, si se aplican con morteros con adhesivos cementicios que ya vienen preparados, la superficie debe quedar lisa como cuando se terminó de pasar la regla y controlarlo con la regla.